Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, buenas. Ya, a ver, jóvenes, vamos a ver ahora otro elemento de lo que es una planta de tratamiento, ¿ya? La anterior, pues habíamos visto lo que es un tanque séptico para pequeñas poblaciones. Ahora vamos a ver, en este caso, un tanque move ya para en este caso, para plantas de tratamiento casi convencional, en los cuales ya la población es mucho mayor. Es más, en ciudades igual se puede implementar. Por ejemplo, plantas como la de Ciudad de Sucre, tiene lo que es un tanque move como un tratamiento primario. Ahora si van a poblaciones un poco más pequeñas, a ver, la de Cotagaita tiene justamente un tanque move, de Caizadé también tiene un tanque move. Entonces, es un elemento muy importante en lo que es las plantas de tratamiento, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Esto es un tanque move, ¿no? Esto, por ejemplo, es la de Cotagaita justamente cuando estaba en construcción, esa fotografía. Entonces, lo que pues tenemos por aquí es lo siguiente, ¿no? Ya, aquí tenemos lo que es el tren de tratamiento, ya, por aquí hay una cámara homogeneizadora, a veces se recomienda, pero no siempre. Aquí están las cejas rejillas, por ahí está también un desarenador, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que es el medidor parcial, ya, en este caso, en vez de un tanque séptico, lo que tenemos es un tanque move, ya, aquí tenemos el tanque move. Pues dependiendo de la calidad de agua ahí en el efluente, cuál pues son los requisitos, ¿no es cierto? Eso nos regula principalmente lo que es la ley 1333, pues entonces pueden ustedes incorporar ya otro elemento después de ello o directamente descargar a lo que es un cuerpo receptor. Ya entonces por ahí tendrán lo que es el líquido tratado y al otro lado pues no se olviden de los lodos, ¿no? Ya este tipo de elementos genera lodos, obviamente, entonces pues tienen ustedes por ahí un lecho de secado de lodos, ya sí o sí deben incorporar este elemento. Entonces, ya ustedes pueden tener tanques de un solo compartimiento o pueden tener dos compartimientos, o sea, dos tanques en paralelo, ¿ya? Entonces, este es el famoso tanque IMUF y pues entre los elementos que contiene esta, a ver qué es lo que tenemos. Esto es el tanque en una sección transversal, esta que ven ustedes por ahí, ¿ya? Entonces, el agua ingresa por este elemento, ¿ya? Bueno, ya, ese es el elemento o la zona de sedimentación por el cual circula el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes ven esta imagen ahí en la parte inferior, esa imagen en planta, pues el agua ingresa por aquí con un cierto caudal, al cual se conoce como afluente. Entonces, toda esta zona es la zona de flujo, ¿ya? Todo esto. Entonces, el agua viene en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, llega hasta, obviamente, por aquí existe un vertedero y pues por aquí tenemos el efluente o la salida. Entonces, esa sección que les muestro en planta justamente es esta que estamos achurando ahí arriba en esa sección transversal. ¿Ya? Entonces, pues el agua, como les decía, esta es la zona de sedimentación por el cual circula el agua con un flujo horizontal, ¿no es cierto? Y en ella, pues lo ideal es que las velocidades sean bajas y a velocidades bajas, ¿qué es lo que pasa? Los sólidos que podría contener, ¿no es cierto? Los sólidos ingresan por esta abertura que existe ahí en la parte inferior, ¿no es cierto? Y se van depositando ahí al fondo, más o menos. ¿Ya? Ahí al fondo. Entonces, y esta es la zona de digestión de lodos. Esa es otra parte. ¿Ya? Entonces van a encontrar ustedes una zona de sedimentación y la otra zona justamente de digestión. Ya los lodos, por lo general, lo que pasa es que te genera burbujas de aire, pueden ser, digamos, algunos compuestos químicos como el metano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este lodo que está ahí en el fondo te genera burbujas y estas son las burbujitas, ¿no? Estas cositas que aparecen de color amarillo por ahí, ¿ya? Burbujas de gas. Entonces, estas se van a estos lados laterales que se conoce como zona de aireación o, en este caso, zona de natas o de espuma, ¿ya?
Entonces, esas burbujas que les decía, pues no deberías retornar en este caso a lo que es, a lo que es la cámara de sedimentación. No debería entrar por ahí. ¿Ya? Por eso es que tiene en este caso un traslape justamente en este sector para evitar el ingreso o el retorno de estas burbujas de aire hacia lo que es la cámara de sedimentación. Entonces tiene que ir a los lados, ¿no? En otras palabras, por ahí. A ver, ¿qué otros elementos tiene? Hay otro elemento que justamente es esta tubería que está por aquí, ¿no es cierto? Es una tubería instalada justamente hasta el fondo del tanque, hasta donde están los lodos. Te permite en este caso evacuar los lodos justamente a través de esa tubería. Puede ser por una bomba o en este caso solamente por efectos de la gravedad en función a lo que es la altura del agua en el tanque, ¿ya? Entonces, esas son las partes, bueno, las zonas que se tiene ahí en el tanque. Aquí igual pueden ver ustedes, ¿no? En una imagen 3D más o menos, ¿ya? Mm, O por ahí, ¿no? Tenemos ahí en este caso lo mismo, ¿no es cierto? Por aquí tenemos lo que es el ingreso, por aquí tenemos la salida, ya en este caso en una sección longitudinal, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene dos cámaras de fondo, ¿no? O donde se depositan los lodos, ¿ya? Aquí en el fondo, esto es justamente ahí al fondo están, ¿no? Entonces, como verán, pues por aquí ingresa el agua y sale por aquí. Ya, entonces, si ustedes ven en planta, ingresa por aquí, por esa tubería, aquí hay una pequeña camarita, ¿ya? Que distribuye justamente, el objetivo es que distribuya en todo el ancho de lo que es la zona de sedimentación del agua, ¿no? Entonces, en esta parte hay un vertedero y eso justamente permite distribuir. Lo mismo en la salida, ¿ya? En la salida hay un vertedero de salida y pues aquí está la cámara de salida y eso pues conduce a esa tubería, ¿no? Directamente. ¿Ya? Entonces, entre algunos de los valores que ustedes deberían conocer es el ancho B de la cámara de sedimentación. Luego deberían conocer su profundidad, en este caso H sub 3, H sub 2 o el bordo libro mismo. Deberían conocer la zona neutra entre lo que es la parte inferior de la cámara de sedimentación y la parte superior de la zona de digestión, ¿no? La zona de digestión, por si acaso, es todo esto. Y la parte inferior, que es la zona de lodos. Bueno, prácticamente esto es sólido, más o menos, ¿no? Ahí están los sólidos, se depositan ahí al fondo. Entonces, igual tiene una altura H, ¿no? Entonces, para ello, pues es muy importante, por ejemplo, en esta parte de lo que es la cámara de sedimentación, lo que es el tiempo de retención hidráulica. ¿Qué tiempo le van a dar? A mayor retención, no se olviden que a mayor detención en cuestión de tiempo hidráulico, ¿no es cierto? Lo que van a tener es mayor dimensión del tanque, ¿no? Y a mayor dimensión del tanque, ustedes van a sedimentar mayor cantidad de sólidos, ¿ya? Entonces van a tratar de una mejor forma si ustedes quieren, ¿no es cierto? El porcentaje de tratamiento a mayor dimensión va a ser obviamente mayor, ¿ya? Ahora, si ustedes asignan un tiempo de retención hidráulica menor, con seguridad de que pues esta longitud se va a reducir, ¿no es cierto? Y también lo que van a reducir es la cantidad de los sólidos que se podrían, en este caso, sedimentar hacia lo que es el fondo de la cámara, ¿no? Entonces depende, el tiempo de retención hidráulica juega un papel muy importante, ya como siempre, ¿no? Como en todo, lo que es todos los elementos de una planta de tratamiento. Ya algunas de las generalidades, en este caso, ya vamos a siempre hacer notar que el tratamiento primario tiene un objetivo muy importante, que es la de eliminar o reducir, no eliminar totalmente, ¿no es cierto? Reducir la cantidad de sólidos. Ya, por lo general, en un tratamiento primario, entre un 40, 50, es más, ¿no? Si se realiza bien el diseño, hasta un 60% podríamos llegar a reducir lo que son los sólidos. ¿Ya? Pero eso no solamente indica que pues netamente vamos a eliminar o reducir los sólidos, sino que también se reduce lo que es la DBO, demanda bioquímica de oxígeno, y la DQO, ¿no? La demanda química de oxígeno, ambos. Además, nitrógeno también, nitrógeno, fósforo. Ya, aunque no en un gran porcentaje, pero por lo menos llegamos a un 5, 6% más o menos, ¿ya?
Ahora, una cosa muy importante es lo que les decía esto, ¿no? Que el tanque IMUF integra lo que es la zona de sedimentación de lodos, bueno, por donde circula el agua, ya desde la entrada hasta lo que es la salida, la zona de digestión de los lodos, ¿no es cierto? Entonces, y además es muy importante que pues ustedes deberían siempre ventilar lo que es este elemento, ¿no? Ahí aparece lo que es el área de ventilación y acumulación de natas. Ya, entonces principalmente se tiene zonas, vuelvo a recalcarles, una zona de sedimentación, una zona de digestión de lodos y una zona de acumulación o ventilación, ¿no? Acumulación de natas o ventilación. Ahora las aguas residuales, pues ya saben por dónde fluyen, ¿no es cierto? A través de la cámara de sedimentación, tienen un flujo horizontal generalmente, ya, y las velocidades, vuelvo a recalcarles, debería ser en lo posible entre 0,10, 0,20, en el peor de los casos 0,30, ¿ya? Una cosa muy importante es esto, ¿no? Lo que les decía, el traslape que existe ahí en la parte inferior de la cámara de sedimentación, que te permite, en este caso, controlar lo que es el ingreso o el retorno de los gases o partículas suspendidas hacia lo que es la zona de sedimentación. No deberían retornar, ¿ya? Ahora, también es importante que, pues, ustedes deberían tomar siempre en cuenta que los lodos que van a estar ahí en el fondo, depende de en qué tiempo van a limpiar, ¿no es cierto? Puede ser medio año, cada medio año, o sea, 2 veces al año, o en su caso, ustedes evacuarán esos lodos cada una vez al año. Entonces, depende de ello también, obviamente, se conoce como, en este caso, tiempo de maduración, ¿no? Pues depende de ello, será la dimensión o el volumen de ese elemento, ¿no es cierto? Si ustedes consideran medio año, posiblemente sea el tanque, obviamente va a ser de menor tamaño que pues cuando ustedes consideran un año, ¿no es cierto? Una vez al año. Entonces varía, ¿ya? A ver, entre las ventajas que podríamos nosotros tener si es que implementamos lo que es el tanque IMUF. ¿Ya? Contribuye a la digestión de lodos, ¿no es cierto? Lo que les decía, tiene una zona de lodos, pues ahí pues vamos a justamente tener lo que es la actividad microbiana, que es muy importante. Entonces, la temperatura ya es importante en este tipo de tratamiento, ¿ya? Luego tenemos lo que es el lodo seco y el lodo se seca y se evacúa con más facilidad, ¿no es cierto? En este caso, ustedes tienen una parte inferior en el cual pues se tienen los lodos y a ella deben conectar una tubería. Ahora ustedes pueden, en este caso, evacuar los lodos desde ese punto con una bomba o en su caso, pues deberían evacuar lo que les decía, por la carga hidráulica que existe en el tanque. Ya, ahora una cosa muy importante es que debería contener la humedad entre un 90 y 95% por ahí, ¿no es cierto? Las aguas servidas en el afluente de los tanques IMUF pues no necesitan tratamiento preliminar, salvo en este caso, el caso por una, siempre, ¿no es cierto?, lo que es retratamiento, ¿ya? Siempre, en todo caso, ¿ya? Siempre se recomienda que el retratamiento esté, en este caso, incluido en todas las plantas de tratamiento, ¿ya? De todas formas, un tratamiento previo a esta, digamos que no sea un pretratamiento, no es necesario. Entonces, por eso se llama elementos de primer o de tratamiento primario. El tiempo de retención, en este caso, no en cada una de las unidades es menor, dice, en comparación con las lagunas. Ya en las lagunas, por lo general, el agua se queda mucho tiempo. En este caso, van a ver que los tiempos son mucho, pero mucho menores. Y a eso vamos a ver justamente cuando estemos desarrollando un ejemplo. Tiene un costo bajo de construcción y de operación. No requieren mucha atención en este caso, puesto que, a ver, en cuestión de construcción, obviamente es una cámara de hormigón. Ya la desventaja quizá sea la profundidad, son elementos muy profundos, estamos llegando al orden de 4, es más, para poblaciones un poco más grandes, 6, 7, 8, hasta 9 metros. ¿Ya? Después, pues no es muy complicado, por ejemplo, la operación. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, prácticamente lo que tendrían que controlar un poco son las natas y el otro aspecto, los lodos, ¿no es cierto? Siempre, cada medio año o cada año, dependiendo del tiempo,
de maduración, pues yo debería evacuar los lotes, ¿no? Más de ello no hay, digamos, en este caso, no hay mucha atención que se podría darle, ni mucho conocimiento para lo que es, en este caso, la operación de un tanque move. Son adecuados para ciudades pequeñas y para comunidades donde no se necesita una atención constante y cuidadosa. Justamente lo que les decía, ¿no es cierto? Entre las desventajas, lo que les decía, son estructuras muy profundas, ¿ya? Desde los 6, 4, desde 4, ¿ya? Para pequeñas poblaciones incluso ustedes podrían encontrar profundidades de 4 metros, pero por lo general para, digamos, poblaciones intermedias al orden de 6, incluso para poblaciones o ciudades hasta 9 metros más o menos. Ya justamente eso pues dificulta la construcción, ¿no es cierto? Principalmente, pues si el suelo no es muy estable, si el suelo es deleznable o en su caso suelos, por ejemplo, arenosos, pues con seguridad en la fase de construcción, principalmente cuando estén realizando excavación, ¿no es cierto? Van a tener cierta dificultad, ¿verdad? Entonces, pues esa es la gran desventaja que podríamos tener por aquí. Otro aspecto es que en el efluente, ¿no es cierto?, del tanque IMUF, ¿no? Es de mala calidad orgánica y microbiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que pues lo que es DBO y lo que es DQO no tienen un gran porcentaje de remoción. Apenas llegamos hasta un 25, más o menos 30%. Ya, esa es una de las grandes desventajas. Entonces, en muchos de los casos, a veces pasa de que si ustedes van a descargar a un cuerpo de receptor, quizá pues esta alimente un sistema de riego, pues con seguridad lo que hay que hacer es saliendo del tanque IMUF, necesariamente tendrían que incluir ustedes otro elemento, ¿no es cierto? Que puede ser humedales o puede ser sistemas de lagunares, depende, ¿verdad? ¿Ya? Referente a lo que es el porcentaje de tratamiento, lo que les decía, ¿no es cierto? Pues es muy importante que ustedes primero conozcan que a veces este tipo de tanques generan malos olores. Entonces, lo que hay que, aunque no solamente esto, ¿no? Las plantas de tratamiento siempre te van a generar malos olores. Aunque sí, pues ustedes van a operar no adecuadamente, posiblemente los malos olores se incrementen. Entonces, ya no hay que, si es sistemas de lagunares, por ejemplo, hay que controlar siempre las zonas muertas, hay que tratar de evitar estas zonas, ¿no? Ya de que el agua no se estanque en algún punto, eso es lo más importante, pues eso genera malos olores. Entonces debería estar por lo menos de la ciudad, si es que está ahí, si es que es para una ciudad o para una población intermedia, por lo menos a 500 o a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Deberían estar estas plantas, justamente por los malos olores, ¿ya? Ahora lo otro, el tanking move, lo que les decía, pues en cuestión de sólidos, elimina entre un 40 y un 50, incluso podríamos llegar hasta un 60%, ¿ya? Referente a lo que es DBO y la DQO, más o menos baja entre un 25, en este caso, desde 25 hasta 30%, yo diría, porque eso es lo que se ha mostrado. ¿Ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, no sé, si tienen ustedes una DBO de 200 y un DQO de 400 más o menos, pues de eso van a bajar apenas el 25%, ¿no? Que sería más o menos de 200, ¿cuánto va a ser? 50. Entonces estarían saliendo con 150 todavía. Y en el caso de, por ejemplo, la ley 1333 nos dice que pues en los cuerpos receptores la descarga debería estar, ¿no? En el caso de aguas residuales, con un DQO de por lo menos 80, ¿no? ¿Ya? Entonces falta mucho, faltaría mucho, entonces es cosa hay que controlar. Ni modo, vamos a tener que incorporar otro elemento en este caso, ¿no? Necesariamente. Ahí tenemos el diseño, en este caso del Tanking Move. No se olviden que la norma 688, en este caso es para el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial, pero también incluye todavía la normativa, ¿no? Lo que es el tanque IMUF o lo que es las plantas de tratamiento, ya, el diseño. Aunque, pues el anteaño justamente ha salido lo que es el reglamento y guías para lo que es el tratamiento de aguas residuales, ya principalmente para la selección de un tren de tratamiento.
Ya, entonces hay en este caso una guía específica para lo que es el diseño de plantas de tratamiento en Bolivia, aparte de lo que es la NB 688. Ya, pero si ustedes van a comparar esa normativa, en este caso casi es una réplica, yo diría, ¿no? De los documentos que saca la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y ellos más o menos recomiendan lo siguiente, que pues, por ejemplo, en el diseño del tanque move, lo que vamos a dimensionar o calcular es justamente las dimensiones de este tanque de sedimentación, lo que les decía, esta H total, o si ustedes quieren H2, esto puede ser H3, ¿no es cierto? Entonces, tengo que calcular estas alturas, tengo que calcular este ancho B, debería, bueno, esto aunque esa pendiente de esas paredes o de las ahí en el fondo de ese tanque, pues se recomiendan ciertos valores, una inclinación más o menos entre 45 y 60 grados, ya, pero igual tengo que calcularlo, ¿no es cierto? Ya tengo que determinar el ancho de la zona de natas o de aireación, ya tengo que determinar todo este volumen, eso va a estar en función al periodo de evacuación de lodos, ya, entonces el diseño como tal, pues consiste en determinar o dimensionar lo que es ese tanque move, ¿no? En cada una de sus zonas. Para ello se toman los siguientes criterios, ¿ya? Esto es muy importante y pues ustedes deberían tomarlo en cuenta también. La carga hidráulica superficial que está en directa relación con lo que es el tiempo de retención hidráulica, ¿ya? Nos dice que debería estar en un rango de 24 a 30, lo ideal más o menos 30, ¿no? 30 metros cúbicos por cada metro cuadrado por día. ¿Ya? Y el tiempo de retención más o menos hidráulica en este caso es de 3 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la entrada al tanque hasta la salida más o menos una partícula de agua debería tardar 3 horas, ¿no? Velocidades máxima horizontal, lo que les decía, menor a 0,30, entre 0,10 hasta 0,30 metros segundo. Ya, otro aspecto importante son en este caso es la relación longitud-ancho, ¿no es cierto? 3 más o menos, una relación de 3 a 1. Si el ancho es de 2 metros, entonces la longitud será de 6 metros. La pendiente de la cámara de sedimentación, justamente ahí en la parte inferior, ustedes tienen paredes inclinadas, debería estar lo que les decía, entre 45 hasta 60. Aquí te recomiendan entre 50 y 60. Abertura inferior, en este caso, por lo general es 25 centímetros, ¿no? Luego tienen una pestaña inferior o se traslape si ustedes quieren para evitar el retorno de las partículas sólidas o en su caso del aire o del gas. Más o menos debería estar en un orden de 15 a 30, ¿ya? 25 es una dimensión ideal, pues tranquilamente podríamos trabajar con ello. Altura de deflectores debajo de la superficie. En este caso, los deflectores son pantallas que se instalan al inicio como a la salida para distribuir uniformemente el agua. ¿Ya? A ver, vamos a ver si podemos ver por aquí. No se ve. Bueno, no se ve por ahí tampoco. Estos son los deflectores, estas cositas que aparecen por ahí, que estamos pintando ahí en la vista en planta, ¿no? Son pantallas de hormigón, ¿no es cierto?, que ingresa el agua por aquí, ¿ya? Entonces, para distribuir de una mejor forma, esta pantalla lo que hace es obstruir el paso y el agua tiene que ir por la parte inferior, ¿ya? Por la parte inferior y se torna más o menos a distribuir todo este tanque. Entonces, hay dos deflectores, una de entrada y otra de salida que está por ahí, ¿no? Dos deflectores deberían ustedes considerar. En este caso, para ello también te recomiendan algunos valores, ¿no? Te dice que pues debería estar al orden de 0,30 a 0,60 el de ingreso, ¿no? Y en este caso también deberían considerar ustedes una revancha, más o menos entre 0,45 a 0,60, ya dependiendo del tamaño del tanque, ¿no? Incluso un poco menos podría ser hasta 0,30 incluso quizá, ya depende mucho
tamaño y el volumen del tanque en este caso del tanque move. Ya, esas son algunas recomendaciones para lo que es la zona de sedimentación, ¿no? Ahora, si pasan ustedes a la parte inferior, pues tendrán lo que es la zona de digestión, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tienen igual tiempo de digestión, lo que les decía, ¿ya? Tiempo de digestión más o menos coincide ya con el tiempo de retiro o de evacuación de los lodos. Prácticamente a eso nos referimos, ¿ya? Puede ser entre 6 meses a 18, si ustedes quieren 0.5 a 1.5 años. Lo ideal, un año, ¿no? Un año, ¿ya? Luego tienen lo que es la tasa de emisión unitaria de los lodos. Esto es más o menos un valor per cápita. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada persona depende esto de la zona geográfica, más o menos, ¿ya? Del clima. Es muy importante. Más o menos refiere de que, pues, se debería considerar entre 100 y 200. ¿Eso qué quiere decir? Que pues por cada persona nosotros deberíamos considerar entre 100 y 200 litros de lodo por año. O sea, una persona te va a generar entre 100 y 200 litros, en este caso de lodo por año, ¿ya? Un valor más o menos aconsejable 140. A eso se refiere como la tasa de emisión unitaria de lodos, ¿ya? La pendiente, en este caso, nuevamente hay una pendiente ahí en la cámara de fondo, ¿no es cierto? Principalmente que guía hacia lo que es la tubería de succión o de evacuación de lodos. Ya entre 15 y 30% debería ser esas paredes. La altura entre lo que es el fondo de sedimentación y los lodos, o sea, nos referimos a esta alturita, ¿no? Esta altura, ¿ya? Esta altura como mínimo 0,50, ¿no? 0,50. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le estamos indicando por ahí. Bueno, eso en lo que es la zona de digestión. Ahora la zona de aireación o la cámara de natas, estas que están a los lados, esta es la cámara de natas o zona de aireación, si ustedes quieren. Ya, pues debería estar principalmente lo que es, en este caso el ancho, ya debería ser como mínimo más o menos 60 centímetros. ¿Ya? Ahora, el área o la superficie debería estar entre un 20 a un 30% de lo que es el área de lo que es la zona de sedimentación. ¿Ya? En este caso nos recomienda que sea 20. Entonces, esta área, si ustedes quieren, en planta, a ver, ya, esta es el área de sedimentación, ¿no es cierto? Y esta otra es de aireación o de natas. Entonces, estas superficies deberían estar al orden de más o menos 0.30% de esta, ¿no? De la zona de sedimentación. Eso es lo que te recomiendan también por ahí. Y pues luego a ver qué es lo que tenemos. Purga de lodos, dice por ahí. No sé qué pasó. A ver, un segundito. Ahora sí. Ya, en lo que es la purga de lodos, o sea, esa tubería que pues prácticamente llega hasta el fondo de la cámara, ¿no? Debería tener más o menos un diámetro mínimo de 250 milímetros, ¿no? Sería más o menos 10 pulgadas para evacuar. Aunque esto, vuelvo a recalcarles, depende mucho del tamaño del tanque. A veces incluso van a ver en área rural hasta 6 pulgadas. ¿Eso cuánto es? 150 milímetros, ¿no? Ya, la profundidad de la tubería de descarga de lodos, entre 1,80. Esa es la profundidad ya desde la superficie hasta la parte de descarga de la tubería. O sea, en el caso de que ustedes no contemplen, en este caso, una bomba, les dice que esta altura desde la superficie hasta lo que es la evacuación de lodos debería ser 1,8 metros, ¿ya? Eso va a garantizar de que esa carga hidráulica, pues, pueda, en este caso, evacuar los lodos, ¿no es cierto? A consecuencia de esa carga se puedan evacuar los lodos a través de esta tubería, ¿no?
Entonces por aquí hay una válvula y pues hay que abrir la válvula y automáticamente los lodos tendrían que salir de del tanque move. Y así es que no se contempla en este caso una bomba, ¿no? En todo caso, pues se recomienda casi siempre, principalmente en plantas de tamaño considerable, pues incluyan bombas, ¿no? La parte electromecánica es importante. Ya por ahí alguna recomendación, ¿no? La altura de succión, dice, en este caso es la parte inferior de la tubería, la distancia vertical, ¿no? Entre la parte inferior de la tubería y el fondo mismo del tanque, ¿no? Debería haber un espacio de 15 centímetros, dice más o menos, ¿no? Ya, entonces, esas son algunas de las recomendaciones, pues, que deberíamos tomar en cuenta al momento de dimensionar o calcular lo que es el tanque move. Ya, ahí están, ¿no es cierto? Ahí está justamente otra imagen. Ya, esta es lo que les decía, esta es la altura más o menos de 1,80, más o menos desde la superficie, en este caso libre del agua. Ya, aquí está la tubería, ¿no es cierto? Por aquí va, en este caso, a evacuar los lodos, viene. Continúa esto por si acaso por cuestiones de aireación, ¿ya? Y de ventilación hasta la parte superior. Además, si es que ustedes tienen una obstrucción en esta parte, pues a través de aquí pueden ingresar con algún elemento, ¿no es cierto? Y van a hacer la limpieza correspondiente. Por eso es muy recomendable que esta tubería pueda continuar en línea recta, pero por aquí los lodos van a ser evacuados, ¿no? Ya, a una profundidad de 1,80 desde la superficie libre del agua. ¿Qué más? Ya tienen que dimensionar, obviamente hay que determinar la altura total de la cámara de sedimentación, luego lo que es esta alturita, ¿no? Nos recomiendan en nuestra normativa, aquí aparece 0,45 metros, ¿no? Nuestra normativa como mínimo te recomienda 50 centímetros, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos lo que es el fondo piramidal, todo esto es, en este caso, el volumen o la altura para lo que es el volumen de lodos. Aquí hay esta es una altura de sedimentación, ¿no? Entonces, son algunos parámetros que ustedes deberían, en este caso, calcular, ¿no? Y para el cálculo, pues lo que hacemos es justamente tomar en cuenta los siguientes aspectos. El caudal de diseño siempre es uno de los valores más importantes, ¿no es cierto? Ya, ya. Entonces, pues el tiempo de retención hidráulica justamente pues está en función a lo que es el caudal de diseño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a realizar el cálculo como tal? Ustedes deberían asumir lo que es una carga superficial, ¿no? En este caso, pues, esta carga superficial, ¿no? Además, te recomiendan por aquí, si ustedes van por aquí, ¿no es cierto? Aquí te dice entre 24 y 30, ¿no? Más o menos metros cúbicos segundo. Entonces, esta es una carga ahí en la superficie en la sección, en todo caso, de la cámara de sedimentación, ¿no? Entonces, si ustedes asumen, por ejemplo, entre 25 y 30 metros cúbicos, en este caso, por cada metro cuadrado al día, ¿no? A la hora, ¿cuánto sería más o menos? Tendría que ser, si ustedes asumen 30, pues sería 30 entre 24, ¿no ves? Y creo que justamente ese valor te arroja 1,25 esa relación, ¿ya? Entonces, más o menos entre 25 y 30 en días y en horas sería 1,25 más o menos, ¿ya? Por un lado, lo otro, el volumen, en este caso de sedimentación, ¿no? Este volumen, ya, todo este volumen, ¿no es cierto? Inicialmente han calculado la sección, ya, esta área por su longitud, L, pues será el volumen, ¿no es cierto? El volumen va a ser A por L, ¿no? No por B. A por L, ¿no es cierto? Eso va a ser el volumen. Entonces, pero a su vez ese volumen se recomienda que debería estar en función al caudal y el tiempo de retención hidráulica, ¿ya? Entonces, no se olviden que pues ese volumen va a estar en metros cúbicos, el caudal
puede estar en litros, pero al final ustedes pueden convertir metros cúbicos segundo y el tiempo de retención hidráulica puede estar, por lo general, dice entre 2 y 4, por lo general asumimos 3, ¿no? Ustedes pueden ponerlo en segundos, ¿no? Entonces, segundos con segundos a Dios, lo que les va a quedar es metros cúbicos, ¿no es cierto? El volumen. Entonces, es muy importante que ustedes puedan considerar adecuadamente el tiempo de retención o el periodo de retención hidráulica. 3 horas, ¿no? Ahora, si ustedes conocen lo que es el caudal y conocen lo que es la carga hidráulica, ¿no es cierto? Lo que podrían hacer superficial, pero en este caso, ¿no? Sobre el vertedor, podrían calcular primero, ¿dónde estamos? La longitud, por ejemplo, del vertedero ahí en la entrada, ¿no es cierto? Para ello tengo que conocer cuál es la carga, ¿no? O si ustedes quieren, la carga hidráulica sobre la cresta del vertedero, ¿ya? Entonces, igual pueden ustedes dimensionar ese elemento y para ello aquí hay algunas recomendaciones que deberían ustedes tomar en cuenta. Luego tenemos lo que es el volumen de almacenamiento y digestión, la parte que está ahí en el fondo, ¿no es cierto? En este caso de los lodos, ¿ya? Para ello tienen que conocer lo que es la cantidad de lodos que se genera por habitante. Les decía que está entre 100 y 200 litros habitante por año. Entonces, si yo conozco ese valor, ¿no es cierto? Podría asumir en este caso 150 y conozco además el tamaño de la población, pues podría conocer justamente cuál es la cantidad de lodos ya en un año. Además, si yo conozco el periodo, o sea, de limpieza o de evacuación, que puede ser 180 días o en su caso podría ser, en este caso, 360 o un año, pues en función a ello va a estar justamente este volumen, ¿no es cierto? Por ahí yo podría calcular de la siguiente forma, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, T, que es la tasa unitaria de 150 litros, ¿no? Habitante año, ¿no? Y por ahí, en este caso, el tiempo de digestión o de evacuación de lodos es de, no sé, 0,5 ya años, ¿no? O 180 días si ustedes quieren. Y de pronto tengo una población de proyecto de, a ver, le vamos a poner 1.500 habitantes, ¿ya? Entonces, este volumen de lodos, ¿cuánto va a ser? Sería igual a 150 por 0,5 por 1.500, ¿no? ¿Ya? Y así ustedes tranquilamente podrían calcular en este caso ese volumen, ¿no? No sé cuánto será. Entonces, en función a ello, obviamente, pues vamos a dimensionar como les dije, ¿ya? Con seguridad posiblemente 1.500 sea mucho, entonces tal vez vamos a requerir 2 tanques, ¿no? De todas formas, así van a calcular en metros cúbicos ese volumen, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante, ¿no? También por ahí, ya deberían ustedes afectar este volumen por un factor relativo que depende de la temperatura. Lo que les decía, pues la temperatura es importante, es muy importante a veces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen temperaturas, por ejemplo, por debajo de 5 o 5 grados, ¿no? Ese factor más o menos, este factor que aparece que es, bueno, este es lo que es el volumen de los lodos, ¿no es cierto? Y este es lo de digestión, ¿ya? En este caso, si ustedes tienen temperaturas hasta 5 grados o del orden de 5 grados, ese factor más o menos es igual a 2. Si estamos con una temperatura de 10, debería ser 1,4 y sucesivamente. Ya como verán, a ver, lo que pasa es que a temperaturas bajas, obviamente el desarrollo de la actividad microbiana es un poco complejo, ¿no? No se olviden que ahí cuando hablamos del tratamiento biológico, por ejemplo, obviamente lo que se degrada la materia contaminante es a través de un elemento vivo, la actividad microbiana, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos se los comen, ¿ya? Se los comen y pues automáticamente ellos van a ir depurando en este caso. Entonces, es como nosotros, ¿no ve? Ya pasa de que pues en zonas
donde la temperatura es muy baja, es medio complejo también, ¿no es cierto? Para nosotros mismos tenemos ciertas dificultades, peor todavía si la temperatura de pronto baja y puede estar por debajo de cero, entonces ahí aparecen las enfermedades, ¿no es cierto? Uno se puede resfriar. Es lo mismo en el caso de la actividad o la vida microbiana, ¿ya? Los elementos vivos se te pueden morir. Entonces, eso hay que tratar de evitar. En cambio, a una buena temperatura se desarrollan rápidamente, ¿no es cierto? Es más, la digestión misma es rápido, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, aquí ese factor reduce y con seguridad el volumen, ¿no es cierto?, también va a reducir, ¿ya? Y el tiempo de retención, en este caso de los lodos o de digestión de lodos, va a ser también bajo. Ya referente a lo que es el retiro de lodos o de evacuación o el tiempo de digestión de lodos, ¿no? Hay que tomar algunos aspectos, bueno, son principalmente la temperatura, ¿no? Es la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, en aquellas zonas donde la temperatura más o menos alcanza hasta los 5 grados o menor a 5 grados, ya deberíamos considerar nosotros entre 180 y 360, lo que les decía, ¿no es cierto? Ya, en cambio, si tenemos, por ejemplo, una temperatura mucho más, a ver, por esta nomás, de 40 no, o de 20, en este caso 20 grados, ¿no? Entonces, el tiempo de digestión de los dos, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 días, más rápido lo que les decía. Entonces, eso hay que tener cuidado. Con seguridad, pues esto te va a arrojar que un volumen mucho mayor que en este caso, ¿no es cierto?, de 180 días. Ahí vas a tener un volumen mucho mayor porque estás considerando un tiempo mayor, entonces te va a acumular más lodos, ¿ya? Entonces, pues eso no es tan aconsejable, ¿no? Pero lo que pasa es que no lo puedes programar, por ejemplo, cada 30 días o cada 40 o en su caso cada 180, ¿no? Si te dicen 360 es que en 360 recién se va a desarrollar lo que es la digestión, entonces no puedes evacuar más antes. Es una cosa importante, ¿ya? Ahí aparecen algunas recomendaciones, principalmente dice pues que en el fondo de la cámara de digestión no debería tener una forma troncocónica para, bueno, principalmente para, en este caso, facilitar un poco lo que es la evacuación de lodos, ¿no? Que no esté en todo lo que es la superficie del fondo del tanque. Si fuera un tanque, en este caso de fondo horizontal, ¿no es cierto? Los lodos estarían distribuidos en toda esa área. Ya, por eso es que se trata de implementar un elemento tronco cónico de tal forma que, pues, prácticamente en la parte inferior se tenga una pequeña superficie al cual o desde el cual vas a evacuar, en este caso, los lodos, ¿no? Hasta ese punto vas a tener que instalar justamente esa tubería de 6 o de 10 pulgadas, ¿ya? Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de 20 a 30 grados, eso es importante, justamente hacia lo que es la tubería o el punto de evacuación, ¿no? Entonces, hacia ese sector tengo que justamente direccionar, ¿ya? Con las paredes, en este caso entre 20 hasta 30 grados. Ya, la altura máxima de los lodos deberá estar 0,50 por debajo del fondo del sedimentador, lo que les decía, ¿no? Ahí la OPS te recomienda incluso hasta 0,45, ¿ya? Nosotros 0,50. La extracción de lodos, bueno, es a través de esta tubería, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no es cierto? A través de este nivel, ¿ya? O en su caso, vuelvo a recalcarles, ustedes pueden utilizar siempre una bomba, es más recomendable, ¿ya? Lo que es el área de ventilación y la cámara de natas, ya, esta que está ahí a los lados, eso no sé, bueno, a ambos lados de lo que es el tanque de sedimentación, ¿no? Se encuentra, ¿no? Espaciamiento, en este caso libre, debe estar entre 1 metro, ¿no? 1 metro más o menos, aunque, ¿saben qué? Se recomienda esto en nuestra normativa hasta 0,60, incluso en el nuevo que ha salido, ya 0,60 metros, tranquilamente, aquí te dice 1 metro, ¿no? Ya ustedes trabajen con 0,60 en su proyecto. Ya, la superficie libre total será un 30%, lo que les decía, ¿no es cierto? Esta es la zona de digestión, pues tiene una superficie, ya. Entonces, a los lados ustedes deberían asignar el 30% de esa superficie. Eso como recomendación. Ahora, el bordo libre,
lo que les decía, 30 centímetros, ¿ya? Por lo menos como mínimo, ¿no es cierto? Ya el bordo libre es esta, ¿no es cierto? Aquí dice 45 a 60 más o menos. Este es un grafiquito que lo hemos bajado de ahí, de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Pero en nuestra normativa hasta 30, ¿no? 30 centímetros como mínimo. Otro aspecto es el hecho de secado de lodos. No se olviden que, pues, pasa de que esta tubería va a evacuar los lodos a algún lado. No lo pueden descargar directamente, pues, a una zona, en este caso, expuesta, ¿no es cierto? Pues va a venir, primero que no va a secar rápidamente porque tiene cierta humedad, ¿no es cierto? Entonces, eso te va a generar malos olores y por ahí si llueve, ¿no es cierto? Esos sólidos puedan ser arrastrados hacia lo que son las quebradas y los ríos. Bueno, al final vas a lograr, vas a contaminar casi lo mismo, ¿no es cierto? Y tus ríos. En vano has evacuado los lodos o has separado del líquido del lodo, ¿no es cierto? Entonces, si no controlas muy bien, pues vas a estar sin ciertas dificultades. Entonces, para ello, lo que se hace es ya construir un lecho de secado de lodos, ya que por lo general tiene una cubierta, en este caso no tiene muros, ¿no? Pero tiene una cubierta para que los rayos solares no lleguen de forma directa a lo que es, en este caso, el área, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que deberían contener en ello? Pues para el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que deberían contemplar, ¿ya? Principalmente lo que son los sólidos suspendidos, ¿ya? El agua residual, en este caso, eso es un dato que deberían ustedes obtener del laboratorio necesariamente, ¿no? El caudal del agua residual en el efluente, o sea, en el afluente, o sea, en la entrada de lo que es el tanque MUP, aunque va a ser lo mismo que en la entrada de la planta misma, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese caudal ustedes deberían conocer y con ello ustedes pueden determinar lo que es la carga de sólidos, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante en ello es que pues deberían saber cuál es la masa sólida de lodos, o sea, de esa cantidad de lodos que han evacuado del fondo del tanque, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje es lodo mismo? O sea, perdón, sólidos, ¿no? De ese lodo, ¿qué porcentaje es sólido? ¿Ya? Porque un tanto es líquido, ¿no ve? Por eso es lodo. ¿Ya? Entonces, lodo tiene líquido y tiene sólidos. Entonces, lo que ustedes deberían determinar es qué porcentaje es el sólido. ¿Y cómo van a determinar? En función justamente a lo que es esa carga de sólidos, ¿ya? Este valor, ¿no es cierto? En función a este valor que está a su vez en función al caudal y lo que son los sólidos, en este caso suspendidos, pues yo voy a determinar justamente lo que es la masa sólida de los lodos, ¿no? Este valor M sub S. ¿Ya? Entonces, con ello, pues ciertamente yo podría, si yo conozco este valor, yo podría conocer lo que es el volumen, ¿no? Entonces, este es el volumen que voy a disponer ahí a lo que es el hecho de secado de lodos, que va a estar justamente en función a la masa sólida, pero para ello además debería conocer que la densidad, obviamente, ¿no es cierto? La densidad sí o sí yo debería conocer. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante, por un lado, y además, yo debería conocer que el volumen, en este caso diario de lodos, que aparecía por ahí, el volumen de lodos extraído del tanque, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Esto es la cantidad de lodos que va a salir del tanque IMUP y esta es la cantidad de lodos que yo voy a disponer en este caso en el lecho de secado de lodos. Esto depende mucho de la humedad, ¿no es cierto? En cambio, esto depende un poco, está en relación también a lo que es el tiempo de digestión, ¿no es cierto? De digestión de los lodos, ¿ya? Que por lo general, vuelvo a recalcar, está entre 180 más o menos hasta los 360 días. Ya, y el área, ¿no? Obviamente eso va a estar en función al volumen y la altura, en este caso la profundidad, ¿no? De las diferentes capas, en este caso ahí en el lecho de secado de lodos, ¿ya? Entonces, más o menos, creo que tenía por ahí una imagen. Ya, esto es, ¿no? Estos son los muros del lecho de secado de lodos, ¿ya? Y aquí van a tener ustedes que, ya hay diferentes estratos. En la parte inferior siempre está lo que es grava, ya, entre más o menos 0,60 centímetros. Por encima van a tener lo que es arena, entre más o menos, en este caso, 0,20 hasta 0,30.
Luego, por encima de ella deben, en este caso, apilar ya ladrillos, por lo general ladrillo gambote, ¿no? En todo lo que es la superficie del lecho de secado de lodos, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene? Pues encima de los ladrillos se va a descargar los lodos, ¿no? Ahí van a llegar los lodos. Entonces, por los espacios que tienen, ¿no es cierto? O las juntas, si ustedes quieren, de ladrillo a ladrillo, el agua va a ir penetrando. En cambio, lo que se va a quedar sobre el ladrillo, pues va a ser la materia sólida, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a quedar y el agua va a ir poco a poco infiltrando. Si ustedes quieren, pasando por los diferentes estratos. Y al fondo hay una tubería cribada que recoge justamente el agua y nuevamente se evacúa, ¿no? ¿Y dónde lo van a evacuar? No lo van a descargar al río esto. Ya tienen que volver a bombear, ¿dónde? Hacia lo que es el ingreso a la planta de tratamiento, ¿ya? Porque esta agua que sale es muy contaminada, porque no se olviden que pues proviene de una mezcla de lodos, ¿no? Un gran porcentaje es materia sólida. Entonces, si lo descargan al río, pues están descargando con un DBO muy elevado. Entonces, tiene que ir necesariamente hacia lo que es el ingreso de la planta de tratamiento. ¿Ya? Entonces, eso es referente a lo que es, en este caso, el tanque IMOVE. Y pues, como verán, tampoco es muy complicado. Lo que hay que tomar en cuenta es justamente que, bueno, deberían ustedes tomar en cuenta de que es un tanque que ciertamente hace el tratamiento de la parte líquida como de la parte sólida. ¿No es cierto? Justamente lo último que les mostré es el tratamiento de la parte sólida en el lecho de secado de lodos, ¿ya? Y lo otro, obviamente, lo que es el líquido, tiene un afluente, la entrada, y un efluente que es la salida. Ya dependiendo cuál es la calidad en el efluente, ustedes verán si incorporan otro elemento como sistema de humedales o lagunas, o en su caso incluso podrían incorporar un filtro, ¿no es cierto? Depende. Ya, pues entonces para ello tenemos que controlar ¿qué? La calidad ahí en la salida del tanque IMUF, ¿no es cierto? Ya, siempre se controla, ¿no? A la entrada del tanque IMUF, mejor, y a la salida, para ver cuál es la eficiencia del tanque, ¿no? Se mide la calidad. O en su caso, si no van a poder instalar o medir en cada punto, porque eso también cuesta, ya, por lo menos en este caso midan ahí al ingreso de la planta de tratamiento y a la salida, en este caso ahí a la salida del tanque IMUF, ¿no? Así para ver cuál es la eficiencia de todo el procedimiento, desde lo que es pretratamiento y en este caso el tanque IMUF, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya, bueno, jóvenes, justamente de esta parte del tratamiento biológico, hoy en la tarde hay una defensa de tesis, entonces creo que es a las 4. Si pueden, dense una vueltita por la sala de defensa, creo que es, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar. Ya, jóvenes, si no hay preguntas, yo los dejo por aquí y nos vemos el día lunes. El día lunes vamos a desarrollar el ejemplo, ¿ya? Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.